Bueno, le ponemos el título al mensaje de esta noche, que es Combatiendo la ansiedad. Combatiendo en un presente continuo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ansiedad es parte de nuestra naturaleza humana, como hemos aprendido. No nos podemos despojar totalmente de ella, así como tampoco de ninguna otra tentación nos podemos despojar simplemente y decir, bueno, no voy a ser más tentado en esta parte. La ansiedad es, digamos, una serie, para definirla así en términos coloquiales, en términos nuestros, esa inquietud que uno siente al pensar en el futuro, en lo que nos depara el futuro, en qué va a terminar todo, en cómo vamos a hacer, cómo vamos a recibir ayuda, de dónde vamos a sacar. Y esa multitud de pensamientos, esa inquietud de qué va a pasar, esa incertidumbre, produce en nosotros ansiedad. ¿Sí? Bien, para esto vamos a leer una palabra en Salmos 119, verso 27 hasta el 33, donde hay una de estas expresiones, pero que va combinada con dos cosas importantes. Los salmos de por sí son cantos, que a su vez son oraciones a Dios en forma de cantos, pero eso ya de por sí es una parte de cómo combatirlo. Dice el verso 27, y lo leemos juntos en el nombre de Jesucristo. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Amén. Tomemos asiento, por favor. Observemos que haciendo un paneo general de esta porción del salmo más largo de la Biblia, vemos que el salmo de por sí es una oración, una petición a Dios. Y la palabra de Dios, que es la que el salmista reclama para ser sustentado y que pide para caminar por donde debe caminar, escoger el camino de verdad, el camino de su ley, estar apegado a sus mandamientos para no ser avergonzado. Pide a Dios que le enseñe a entender y que de esa manera cuando Dios ensanche su corazón, ensanchar el corazón significa tener una mayor comprensión interior, una percepción más clara de lo que significan las cosas de la Biblia. Digamos, español conocen todos los que estamos aquí. Ahora, la combinación de los vocablos de la Biblia en español aún no siempre son entendidos a cabalidad en nuestra alma. No siempre. De hecho, las personas pueden escuchar el español y no entender. Y no es que son palabras incomprensibles o frases muy difíciles de interpretar, sino simplemente nuestra mente y nuestro hombre interior necesita la virtud divina para correctamente interpretar el significado y la intención con que el salmista escribe. Él dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, como diciendo, haceme por favor Dios entender qué significa o cómo obedecer correctamente o qué implica obedecer algún mandamiento, para que yo pueda meditar en el resultado de esa obediencia, meditar en sus maravillas, porque sin lugar a dudas, el hecho de que un ser humano pueda desear
y cumplir los mandamientos ya de por sí es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ningún ser humano, la naturaleza humana, usted sabe, el Nuevo Testamento lo dice, no puede sujetarse a Dios, no quiere ni tampoco puede. Es triste, pero es la realidad. No puede sujetarse a Dios, no quiere. Entonces el hecho de que la naturaleza interna del salmista desee los mandamientos, ya de por sí es algo precioso, maravilloso, porque no es para cualquiera, sino solamente para personas que han sido regeneradas, que son salvas, que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios, que han nacido de arriba, que pertenecen al reino de los cielos, que su alma ya ha recibido el beneficio de la salvación, habiéndosele pagado el precio de sus pecados. ¿Quién los pagó? Cristo, los presentes, pasados y futuros, y se le computa la justicia de Cristo como justicia personal delante del juez, Dios. Dice inclusive, aparta de mí camino de mentira, en tu misericordia, concédeme tu ley. O sea, un deseo continuo de que la palabra sea el estilo de vida, la forma de pensar, esté regulada, gobernada, sujeta por la palabra de Dios. Obviamente esto no es magia, requiere diligencia, constancia, ayuda de otras personas que han aprendido antes. Para eso Dios pone maestros, personas que enseñan, que capacitan, que a su vez fueron en un tiempo capacitados por otros y así sucesivamente. Y a los mismos apóstoles, de donde parte la doctrina de los apóstoles, no es de los apóstoles, sino que Jesucristo se las dio a ellos para que ellos las transmitan a los discípulos, y los discípulos y así sucesivamente hasta llegar hasta nosotros, y nosotros a otros, y así sucesivamente hasta que Cristo venga. Él dice en un momento algo que parece que un creyente no lo podría decir, pero él dice, siendo un creyente, y como es el Salmo 119, creo que lo han estudiado muchos en estas semanas, es absolutamente maravilloso cómo se dedica y cómo se enfoca esencialmente en la palabra de Dios. Pero el mismo salmista que la escribe es el que dice, se deshace mi alma de ansiedad. No dice, bueno, estoy un poquito ansioso. Estoy hecho pedazos de ansiedad, estoy diciendo. ¿Cómo es esto? Si es un creyente no tendría que ser así. Bueno, ya ve que sí. Entonces esto no hace de los escritores de la Biblia superhombres, sino hombres comunes y corrientes a los cuales Dios escogió. Si no, mire Salomón. Salomón le erró por 999 mujeres, tenía que tener una, bueno, tuvo 1000. Sin embargo, los libros de Salomón, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, cuentan, ¿no es cierto?, de la sabiduría que Dios le dio cuando Él la pidió cuando era joven. Más todos los proverbios que compiló, juntó, y otros proverbios por ahí, ¿no es cierto?, hablan de toda la sabiduría de Salomón y cómo termina Salomón en su vida, su corazón apartado, deja de ser recto para con Dios. Y la Biblia no muestra si se vuelve o no a Dios, pero al final de sus días dice que las mujeres de Faraón, las mujeres de los pueblos vecinos, inclinaron su corazón a dioses ajenos. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios allí. Dios usa gente común y corriente para revelarnos su palabra perfecta, absoluta, inerrante y eterna. La palabra es eterna, es inerrante, eterna, absoluta, sin error, escrita por hombres llenos de errores, fallas y pecados. Porque la palabra es inspirada por Dios, exhalada por Dios. No es el hombre que es inspirado como un poeta. Nunca confunda eso. Bien, entonces, basado en este hecho de que se deshace el alma de ansiedad, lo puede identificar a usted y decir, bueno, lo que le pasaba al salmista a veces a mí también me pasa, estoy hecho pedazos de ansiedad, de preocupación, no sé qué hacer con esto. Con esto, lo otro, no sé cómo va a terminar. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Bueno, es ahí donde tiene lugar el mensaje de hoy. A todos nos puede pasar lo que al salmista, que en un momento se deshaga de ansiedad nuestra alma. Particularmente, alguno diría, bueno, iría a la guardia
y que me den un calmante, o que iría a un médico que me dé algún ansiolítico y me calme la ansiedad. Sí, pero es pan para hoy y hambre para mañana. O convengamos que no podemos vivir medicado todo el tiempo por no querer acudir a la fuente de la paz, del control para el hombre interior. Es cierto que hay patologías, y esto es como cualquier otra enfermedad, los desórdenes de ansiedad, los desórdenes alimentarios, los desórdenes gástricos, los desórdenes mentales, los desórdenes cardiovasculares, los desórdenes del sistema linfático, bueno, pilas de enfermedades. Y se corrigen con medicamentos, como todo. También hay desórdenes de ansiedad. Algo simple, uno tiene una tiroiditis, por ejemplo, y uno va a sufrir ataques de pánico, inclusive, ataques de ansiedad. Y no es porque sea una persona ansiosa, sino porque tiene un desequilibrio hormonal que se corrige. El médico, el endocrinólogo, hará evaluaciones, tratará de equilibrar la hormona tiroidea y eventualmente cederían, si ese es el origen, la ansiedad, los ataques de ansiedad que provocan. Hay otras cosas, el estrés postraumático, producto de un ataque, una guerra, una batalla, un asalto, un abuso. Y bueno, y de ahí vienen luego, se desencadenan diferentes formas de ansiedad. Pero son cuestiones ya patológicas, enfermedades, y el resultado de vivir en un mundo lleno de presiones, maldiciones, gente violenta, o sustancias o cosas que nos enferman. Más allá de la parte médica, tenemos otra cosa también. Hay personas que son más mansas y hay otras que son más ansiosas. Hay unas personas que tienen un carácter predisponente a la ansiedad y hay personas que tienen la tendencia a ser más tranquila que el agua del tanque, por ejemplo. Convengamos que en este tiempo son las menos, porque vivimos en un mundo agitado que agita las mentes, agita los pensamientos, somos bombardeados de información continuamente y eso no deja a las neuronas tranquilas. Viene la información, viene y la información circula y el cerebro procesa y lo ponemos al cerebro a trabajar en una máquina. Es como querer poner un Ford Falcon a 250 kilómetros por hora. Y bueno, el Ford Falcon va a andar si lo pichicatean un poco, pero así puede llegar a terminar. No sé cómo va a terminar ese motor, pero bueno, así. En realidad cualquier motor pasado los límites por el cual fue diseñado va a terminar mal, o gastado muy rápido. Así nosotros, si no nos cuidamos, vamos a terminar más rápido con la vida útil, y eso es por causa del pecado. Bueno, pero la oración, la palabra, son el punto de partida para combatir eficazmente la ansiedad. Ya lo ve en este salmo. Son el punto de partida. Él habla de susténtame. ¿Cómo dice ahí? Susténtame. Según tu palabra. Tu palabra dice que sustentas al hombre, sustentas su alma. Tú sustentas mi suerte. Mis días están en tus manos. Mis lágrimas están en tu redoma, dice en diferentes partes de la Biblia, como que Dios está atento. Ni un cabello cae de nuestra cabeza sin Dios. Ningún pajarillo cae a tierra sin Dios. Todos los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. O sea, a Dios no se le escapa un átomo del universo. Si un átomo, que es en realidad la materia se puede dividir en más partes, ¿no? Átomos y los componentes del átomo, los que han estudiado química y eso, física, saben que hay partículas subatómicas, todo lo demás. Bueno, pero un material dado, la mínima expresión material dado es un átomo de hierro, por ejemplo. Un átomo de mercurio, un átomo de aluminio, de sodio, qué sé yo, lo que quiera, de carbono, de hidrógeno. Es un átomo. Bueno, aún lo que hay dentro del átomo, los electrones, no se salen de ahí, o los protones, salen del control de Dios. Y eso no se puede ver con microscopio, solamente con matemática. Hay algunos instrumentos ahora para medir, como allá en el CERN, en Suiza, ¿no? No, gracias.
Hay, con todo ello, aunque las personas sepan, está bajo el control de Dios. ¿Sí? Bien. Esto para que usted no piense, y bueno, pero ¿será que a Dios se le escapa algo? Si a Dios se le escapa algo, no sería Dios. Si algo en este universo no está bajo el control de Dios, Dios no es Dios. No hay algo independiente de Dios en este universo. Quiero que lo entienda, lo razone. Si algo estuviese fuera del control de Dios, Dios no sería Dios. No puede haber algo que esté a la deriva, que sea independiente de Dios. Todo lo creado es creado por Él. Y todas las cosas, dice la Biblia, son sustentadas por la palabra de su poder. ¿Usted también? Yo también. Entonces, susténtame según tu palabra. Bien. Ahora, pasemos a la parte práctica. Conservar una actitud humilde y sumisa nos permite pasar por la oscuridad de la prueba, mitigando la preocupación al conocer el cuidado paternal de Dios por o para con nosotros. ¿De dónde saco esta expresión? De 1 de Pedro 5:5. Si me acompañan, van a ver qué lindo. Habla un poco Pedro a todos, ¿no? Pero aquí se dirige a los jóvenes. Obviamente, esto aplica a todos los menores de 120, podríamos decir. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Evidentemente, la humildad, la sumisión, el dejar que las cosas que nos asedian, que nos intentan controlar, no están las cosas de por sí controlándonos, sino es que Dios así lo está permitiendo. Por eso Jesús nunca se inquietaba. Cuando, por ejemplo, Pilato le dijo, ¿no sabes que tengo poder para librarte o matarte? Jesús le dijo, no tendrías poder si no te fuere dado de arriba. Con una tranquilidad se le dijo, me imagino con un dolor físico increíble, ¿no? Pero con una tranquilidad y una seguridad absoluta de saber del hecho de que si el Padre no le hubiera dado el poder a Pilato para hacer lo que hicieron con Jesús, no lo hubieran hecho, simplemente no lo hubieran hecho. Como muchas veces lo quisieron matar y no pudieron, hasta una vez lo iban a despeñar, lo iban a tirar por un despeñadero. Y él, entre la multitud, pasó y se fue, porque no era su hora. Pero cuando era su hora, Dios permitió que a través de Pilato, Herodes y los sumos sacerdotes y el pueblo y la turba, lo mataran, para que se cumpliese lo que de antemano Dios, como cuando predicó Pedro, de antemano Él había dispuesto que así sea. Eso les muestra que Dios es el que dispone la adversidad y la bonanza. Pero ¿qué nos dice a nosotros los jóvenes, a los menores de 120? Estad sumisos, revestidos de humildad, reconociendo sus limitaciones, reconociendo su incapacidad de controlarlo todo. Ustedes saben que cuando somos jóvenes tenemos como esa cierta sensación de omnipotencia, esa fuerza juvenil, no nos enfermamos de nada, no tenemos frío de nada. Nuestra mamá nos decía, abrigate, nene, ¿qué me importa? Iba sin comer, sin dormir, sin abrigarme, sin nada, y me llevaba el mundo puesto por delante y encima no me pasaba nada y seguía para adelante. Ay, esto es chico, decía la abuela, ¿no? Bueno, todas esas cosas. Después, siendo grandes, empezamos con la campera, los remedios, el termómetro, el tensiómetro, el medidor de glucosa y bueno, todo. Pero de a poco. ¿Cuál es el punto? Que Dios dice a los jóvenes, y que valga para todos, tranquilos, sumisos, sométanse, sean humildes y dependan de la gracia de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Como diciendo, pónganse bajo el conocimiento de que Dios
tiene todo bajo control, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere el tiempo, Dios te va a sacar adelante, pero por ahora, métete ahí, bajo el cuidado de Dios, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no sepas cómo, mantenete ahí. ¿Y haciendo qué? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Pero por qué? Ahí lo dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él está cuidándonos. Por eso no debemos estar ansiosos, porque Dios nos está cuidando. Nosotros vemos circunstancias adversas, difíciles, complejas, nos llenan de ansiedad, se deshace nuestra alma de ansiedad. Pero la Biblia dice, humíllense, pónganse bajo la soberana mano de Dios, soporten, confíen, porque Él tiene cuidado de cada uno de ustedes. Esto no nos exime de responsabilidad. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué significa? Que si yo simplemente me dejo dominar por la ansiedad, el diablo va a destruir de alguna manera mi vida, la obra de Dios en mi vida. No necesariamente me voy a ir al infierno, pero que la voy a pasar mal de más, seguramente. Sean sobrios, estén en su cabal juicio, observen las cosas desde la perspectiva divina, velen, estén sus ojos abiertos, atentos. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar la ansiedad nuestra para llenarnos de pensamientos negativos y destructivos y catastróficos, para hacernos pedazos, inclusive para dañar nuestra salud física, porque la salud mental termina dañando el físico, y una cosa a la otra y viceversa, y entramos en un círculo vicioso de autodestrucción si no controlamos la ansiedad, que de por sí es anticipación a un futuro que no sabemos si tendremos. Y un cálculo de las condiciones futuras que no sabemos si existirán o si se dirán o si se cumplirán así como las pensamos. Inclusive las cosas más malas, si se cumplirán en la medida o en la forma en que nosotros calculamos que se llegarán a cumplir. A todos nos pasa, pensamos lo peor. Y no siempre es lo peor. Alguna que otra vez puede ser peor que lo peor que pensamos, pero alguna que otra vez, pero la mayoría de las veces no es así. No digo que no sea que alguna vez que pase peor de lo que esperábamos que pase, pero no siempre es así y nosotros siempre pensamos lo peor, ¿o no nos pasa? Sí, somos tentados y eso es pecado, porque Dios dice echen la ansiedad, porque Él les está cuidando. Si Él les está cuidando es como diciendo Dios no me está cuidando, entonces tengo que tener el control, tengo que hacer algo para tener el control, tengo que hacer algo para tener el control. Tengo que hacer algo para que esto que va a salir mal no salga tan mal. Tengo que hacer algo para cuidar a quien no puedo cuidar, pero lo tengo que cuidar, aunque no sé qué hacer, pero lo tengo que cuidar. Me lleno de ansiedad y la ansiedad no cambia nada, no cambia el futuro, la ansiedad no cuida a nadie. La ansiedad lo único que hace es autodestruirnos, o tomar malas decisiones, o decisiones anticipadas, o decisiones erróneas, o ir a las personas equivocadas. Así les ha pasado a muchos hermanos que terminaron yendo, y no está mal ir al médico, todos vamos al médico y reconocemos la medicina como un don de Dios. Pero sin embargo, antes de hacer lo que Dios dice, van a un especialista en ansiedad y terminan siendo desplazados de la fe, con la ansiedad controlada, pero de manera superficial y quedando, obviamente, manifestando que su fe no era fe. ¿Por qué? Porque no son sustentados por la palabra de su poder. En la fe, digo. En este mundo subsisten los animales, las hienas, los leones, los tigres, los monos, los pájaros, los malos y los buenos, los corruptos y los justos, los policías y los ladrones, los gobernantes y los gobernados. ¿Sí? Los terroristas y los antiterroristas, los cristianos y los no cristianos. En realidad existen todos en este mundo, ¿sí? Sed sobrios, velad, porque el león rugiente, representando al diablo, anda alrededor buscando a ver quién está lleno de ansiedad y no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Esa persona va a ser la comida de Satanás.
vamos a decirlo así, es pan comido para Satanás. Dice, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe, firmes en la confianza, en la convicción de lo que dice la Biblia, en lo que Dios dice respecto al futuro, en cómo Él cuida de nosotros, sabiendo al mismo tiempo que el mal de muchos no es el consuelo de los tontos. Porque dicen por ahí, el mal de muchos es consuelo de tontos. La Biblia dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Como diciendo, sabiendo que el mal de muchos hermanos es porque simplemente son de Cristo. Es el mal de muchos, pero es el consuelo de los creyentes. Sin fe es el consuelo de los tontos, dicen. Pero dicen en el mundo. La Biblia dice, ten en cuenta que así como vos sufrís, otros también sufren en el mundo las mismas cosas. Y esto es algo importante tener en cuenta, hermano, porque a veces vemos que, si ustedes se fijan, cuando los cristianos se quejan, piensan que los sufrimientos de ellos son los sufrimientos más grandes de todos los hermanos de la iglesia. Y se sienten ofendidos cuando nadie los atiende porque piensan que ellos son los que más sufren y nadie los atiende. Y en realidad es falso. Es falso ese sentimiento, es una mentira de Satanás. Es más, es un sentimiento de soberbia, tiene un toque de soberbia. ¿Por qué? Porque nosotros nos pensamos que somos los más importantes de la iglesia, a quienes Dios hace sufrir más porque somos las personas más excepcionales. Y la Biblia dice que Dios no pone más carga a nadie la que puede soportar, pero que tampoco le pone menos. O sea que todos llevan la carga máxima. Y todos sufren al máximo, aunque no todos tengan los mismos sufrimientos. Y a veces dicen, bueno, pero a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó acá, me pasó yo, y a vos lo único que perdiste son 20 pesos. ¿Y qué sabe si a usted los 20 pesos que perdió el hermano le duelen lo mismo? Es una exageración otra vez, ¿no? Pero ¿qué sabe usted si los 20 pesos que perdió el hermano le hacen doler tanto al alma a usted como todos los problemas que usted tiene? Usted no lo sabe, usted entiende que sus dolores son más grandes que los del hermano. Así como los dolores de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, piensan, bueno, pero ellos son jóvenes, sufren por tontería. Ellos sufren tanto en su corazón como usted sufre por lo suyo. Pero nosotros nos creemos que nuestros sufrimientos son más importantes. Todos los sufrimientos son sufrimientos y hacen doler el alma del todo ser humano. Entonces, cuidado con esto. Entienda que en la iglesia cada uno de los hermanos tiene sus propios padecimientos. Hasta el pastor tiene sus propios padecimientos. Todos. Usted lo ve aquí parado, firme, hablando fuerte y bien peinado. Bien parado, hablando con voz firme, ¿no? Dice, este hombre no tiene ningún problema, tiene una fe tremenda. Hermano, todos sufrimos ansiedad. Todos sufrimos temores, angustias, depresiones, tristezas. Somos objeto de frustración, errores, pecados, metidas de pata. Obviamente tenemos que cuidarnos mucho, pero nadie está exento. ¿Saben qué es lo interesante? Que lo que dice el verso 10 más, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, diga conmigo, menos mal, que es un poco de tiempo, Él mismo, no el pastor, no el hermano, no el colaborador, no el anciano, ni el diácono, ¿quién? Dios mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El mismo que te mete en el fuego es el mismo que te saca. Aunque pases por las aguas, estas no te anegarán, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Se decía también el salmista, pasamos por el fuego y por el agua, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza y nos sacaste luego abundancia. Es Dios el que nos mete y nos saca. Es Él mismo el que nos perfecciona, afirma, fortalece y establece. Fíjense que la indefensión es lo que, o cuando estamos vulnerables, es cuando estamos más expuestos a la ansiedad.
Generalmente pasa, ¿cuándo sufre más ansiedad la persona? ¿Cuando recién cobra el sueldo o cuando ya le llega la mitad del mes? Los 3 primeros días está contento. Ya a partir del cuarto, el quinto y ahí en adelante empieza a sufrir ansiedad. Cuando se le hace más largo el mes que el sueldo, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que la indefensión, aún en la persecución más severa, no será, ahí yo me equivoqué, pero no será un obstáculo para cumplir nuestra comisión. ¿Cuál es nuestra comisión? La gran comisión. Por lo tanto, no hay que preocuparse por la capacidad para testificar. Mire lo que le decía a los discípulos de Cristo, que iban a ser perseguidos hasta ser muertos, hasta ser mártires. Les decía, gente querida, ustedes no necesitan ser, porque yo no soy predicador, no sé qué voy a decir, no, cuando me agarren, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Responsabilidad. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es esto de ser prudente como la serpiente? Cuando la serpiente ve que hay un ser humano, ¿qué hace? Corre y es serpiente y pica y mata. Pero en vez de ir a picar, ¿qué hace? Se las pica. ¿Sí? Y la paloma, ¿qué hace la paloma? Además de ensuciar todo. Es mansa, tranquila. Tranquila, mansa ahí, sencilla, no hace más que estar ahí. Obviamente está tomando las virtudes de la paloma y la virtud de la víbora, no las cosas feas de una y de otra, obviamente, ¿no? Obviamente nosotros no debemos ser como víboras picantes ni como palomas sucias. Tristemente. Pero no debería ser. La Biblia dice que nuestra responsabilidad es ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardados de los hombres, o sea, cuidado a quien le dan la confianza, a quien le hablan, a quien se acercan. No echen lo santo a los perros, ni den vuestras perlas, tiren vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que se os vuelvan y os despedacen. Dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Para qué serán llevados presos? No por ser llevados presos, sino para testimonio. No te van a llevar preso si no es para otra cosa que testimonio. Punto. Y aún, dice, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero, verso 19, más cuando os entregaren, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Este versículo se ha aplicado para predicar sin preparar nada, pero no es el contexto, porque no somos perseguidos. Y en este momento yo estoy hablando lo que... No, tengo que preparar para poder dar un buen mensaje. Por supuesto, Dios me da gracia para comunicarlo mejor, pero debo ser responsable, guardarme de los hombres. Aún aunque me guarde de los hombres, puede que me lleven, pero con un propósito. De todas maneras, no se preocupen qué van a hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo que vamos a leer ahora creo que es fácil, todos lo saben, pero vamos a remarcarlo porque es pertinente, más en un país donde estamos ahora, 2022, en el orden ya cerca del 100% de inflación anual. Ya hemos vivido una hiper años atrás, todos los más grandes hemos vivido una hiperinflación, han sido tiempos difíciles, tiempos de escasez, no son fáciles los tiempos que vivimos, con todo, Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia, ni tampoco mengua su poder. La provisión para nuestras necesidades en la vida no deben ser per se una preocupación. ¿Qué es per se? Significa
por sí mismas o en sí mismas una preocupación. Las necesidades básicas de la vida no deben ser per se una preocupación, pues Él prometió encargarse de eso, pero para aquellos que le amamos, ¿no? Dice en Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis, o sea, preocupéis, por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Qué está más cara ahora, la ropa o la comida? Subió ahora la ropa, antes estaba la comida. Bueno, pero van corriendo la carrera. Sí, de por sí. Anda a comprar un neumático ahora. 127. Bueno, y así. Y vemos diferentes productos, ¿verdad? Increíbles saltos fuera de toda lógica, de toda prudencia, de todo descontrol total. Aún así, Dios dice: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan. Fíjese los pájaros que elige Dios. Antes eligió las palomas, ahora los cuervos. ¿A alguno le gustaría tener un cuervo en casa? A lo sumo una paloma, una cotorra, a no ser un loro, como el hermano Alfredo Tassi. ¿Vivirá el loro del hermano Alfredo? Bueno. Pero el pájaro que usa el Señor es el cuervo, un pájaro que come carroña. Y dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Como diciendo, un cuervo que nadie quiere tener, Dios lo alimenta. ¿No te va a alimentar a vos? ¿No te va a alimentar a vos, a mí, a nosotros? Pero lo que pasa es que nosotros queremos ir a Qatar. Ese es el problema. Entiende la ironía. Nosotros a veces queremos cosas que están fuera del plan de Dios. Si alguien tiene la oportunidad de ir, gloria a Dios, pero estoy haciendo otra vez siempre, yo soy muy hiperbólico. Ahora, dice más, miren, con la vida, dice: ¿quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Esta frase significa, en la antigüedad, que no puede añadir usted un minuto a su vida. La vida suya tiene un límite que usted no sabe. ¿Usted debe cuidarse? Sí, debe cuidarse, porque no cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu, es pecado. ¿Debemos cuidar nuestro cuerpo? Sí. Porque nuestro espíritu y nuestro cuerpo son de Dios, es templo del Espíritu y debemos cuidarlo. Ahora, ¿debemos hacer buenos hábitos saludables para tener buena vida? Sí. ¿Ejercicio? Sí. Todo eso es saludable y es bueno y hay que hacerlo en su justa medida. Ahora, no por ello viviremos más, pero sí viviremos mejor para la gloria de Dios y para servirle mejor. Ahora, pues si no podéis ni aún lo que es menos, como diciendo, ni un minuto pueden añadir a su vida, ¿por qué se afanan o se preocupan por lo demás? ¿Por qué tratan de hacer cosas para vivir más y vivir más años? Como diciendo, ¿por qué tratan de encontrar la inmortalidad con las cosas de la tierra? Porque no es posible. Por otro lado dice: considera los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Como diciendo, hijos, gente de poca fe. Siempre el Señor nos reta de esta manera. Gente de poca fe, de poca confianza en Dios, de mucha ansiedad. Hombres de mucha ansiedad sería lo mismo decir, ¿no? ¿Por qué se llenan de ansiedad de lo que van a comer mañana, vestirse? ¿Por qué? Si yo me ocupo de las flores que son bellas, que hoy están y mañana no están. Son más lindas y más bellas que aún las ropas de Salomón. Y duran un día y se queman.
Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Vieron cómo nos ponemos ansiosos? Nos destruimos. Y Dios dice, no lo hagan. Porque estas cosas buscan las gentes del mundo, o sea, los incrédulos. Pero acá me encanta esta frase, que es muy consoladora y fortalecedora. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dígame qué papá o qué mamá que ama a su hijo no se desespera para que su hijo no le falte nada. Aun cuando su hijo rompe lo que tiene, usted se enoja quizá, según la edad, ¿no? Porque fue irresponsable, pero usted le vuelve a comprar porque no puede estar su hijo sin eso. ¿Cuánto más Dios? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan? Pero nos dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Dedíquense a cumplir la gran comisión, a practicar la justicia divina, a transformar su carácter, a buscar el Espíritu Santo, a buscar que la obra de Dios crezca, a buscar que el plan de Dios se haga en la tierra como es en el cielo, su voluntad. Que se cumpla la iglesia, buscar que esté llena de gente sedienta de la palabra de Dios y hacer todo lo posible para llenar su casa, ir, como decía, y vayan por los vallados, los caminos, y metan los cojos, los mancos, los ciegos, que representa a la gente que no tiene nada espiritualmente de Cristo, y que se llene mi casa. Vayan y busquen a cualquier clase de persona que no tiene nada que presentarle a Dios y tráiganla a mi casa, dice Dios, a mi fiesta, a mi boda. No temáis, manada pequeña. Fíjese que no habla de una supermanada o una manada de tigres, de leones, sino un rebaño indefenso. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es más, dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como diciendo, si ustedes ponen el corazón en el reino, ahí va a estar su tesoro. Y los tesoros del reino no traen ansiedad, traen alegría, traen reposo, traen regocijo, traen paz. Cuando una persona se convierte, ¿qué hay? Fiesta en los cielos y en la iglesia también. Pero cuando se convierte en serio, ¿no? Cuando se llena de Cristo se convierte en serio. Entonces, cierro este mensaje en esta noche diciendo que la oración fiel, la disciplina de los pensamientos y el ejemplo de los hombres de fe es lo que diariamente debemos aplicar, por un lado. Lo que a su vez trae de manera sobrenatural la provisión de la bendita, maravillosa y profunda paz de Dios. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. En vez de eso, ¿qué dice? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando estamos ansiosos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a orar. Ya hemos separado, ¿no?, la parte de la enfermedad física, psíquica, que es aceptable y hay médicos para ello, y hay provisión, tratamientos, todo por la gracia de Dios. Está perfecto, está bien. Pero la pregunta es, usted, creyente, ¿ha empezado por la punta?
¿O ha empezado por el final? ¿Empezó su ansiedad a convertirse en crónica porque no hizo lo que debería hacer conocer su oración delante de Dios? ¿De qué forma? Con toda oración y ruego, con acción de gracias, agradeciendo, estando contento con lo que tenemos hoy. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Esa suave alegría interior que disfruta de lo que uno simplemente tiene al lado. De mirar a tus hijos dormir en paz cuando son bebés. De mirar tu trabajo terminado. De, qué sé yo, de mirar los platos ya lavados y limpios, el piso repasado, qué sé yo, el árbol bien cortado, el pasto bien cortado, la pared bien pintada. Mirar el auto que te compraste, o la campera, o la falda, o el pantalón que te compraste, qué sé yo. Dices, qué lindo me queda, y te mirás al espejo, gracias Dios. Cosas sonzas, pero contento con lo que tenemos. Alegría sencilla, quietud del alma. No está ansioso, ay, me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro, y tengo ansiedad, y si yo no voy al shopping no puedo. No puedo parar, se me para la ansiedad recién cuando paso por el shopping y vengo con una bolsa por lo menos. No. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Padre. Señor, mira, esto me preocupa, pero gracias, Padre, porque siempre me vas a dar la salida. En todas estas cosas somos más que vencedores, dice la Biblia. Yo sé que en algún momento va a venir la solución. Gracias por estos remedios, Señor. Por ejemplo, porque el médico te daba lo que te provocaba dolor, y el médico viene y te dice, mira, ¿tenés esto? Tomate este remedio y se te va a pasar. ¿Y qué salís? Vas contento a la farmacia y decís, gracias, Dios. No puedes decir, ¿viste Dios? Lo que me salvó el médico, vos no. Eso es soberbia, hermano. Eso es soberbia. Eso es ignorancia. Si Dios da la ciencia al hombre, buena es la ciencia y el dinero es escudo. Pero la sabiduría excede a ambas en que da vida a los poseedores. Y la sabiduría procede de la Biblia, de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que tanto el dinero como la ciencia son escudo al hombre. Entonces yo tengo dinero, gracias Señor por el sueldo que me toca, gracias por los remedios, gracias por la ropa, gracias por el auto, gracias por la iglesia, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi trabajo, gracias por la ropa que tengo, gracias por poder levantarme. Qué sé yo, cosas. Gracias por poder ver mi árbol crecer, mi pasto crecer. Gracias por la lluvia que riega la tierra. Gracias por la estufa que tengo para el invierno. Gracias por el aire acondicionado que me compré para el verano. Qué sé yo. Dice que si así hacemos, el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, y lo remarco, en esto pensad. Nosotros pensamos en lo catastrófico, en cómo va a terminar todo mal, en cómo va a salir todo mal, en que no voy a poder pagar, en que no voy a llegar, en que no voy a conseguir, no voy a tener. Así pensamos, ¿verdad? Y nos llenamos la cabeza de pensamiento y el diablo aprovecha a sembrar el pánico y destruirnos, literalmente. Pero la Biblia dice, a ver, oren, confíen, den gracias y comiencen a pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud o es digno de alabanza. Piensen en eso.
en eso. Dedíquense a disciplinar la mente. Digan conmigo, disciplinar la mente. La mente se disciplina, así como el cuerpo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, decía Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Vean cómo los hombres de fe actúan. Lean libros de historia, hombres de fe. Vean cómo ellos actuaron. Actúen igual en fe. Hagan y apliquen estos consejos y Dios va a gobernar sus mentes. La paz va a inundar sus corazones. Y vamos a dejar los medicamentos. Probablemente o probablemente no, no sé. Lo que sí sé es que Dios es fiel. Y su palabra se cumple sí o sí a los que le aman. ¿Oramos? Padre, echamos toda nuestra ansiedad ahora sobre ti. Lo que nos preocupa del futuro, porque es de allí donde viene la ansiedad, de lo que va a pasar. Pase lo que pase, pasará lo que tenga que pasar, porque tú eres Dios, Señor, y tú eres el dueño de nuestro futuro. Con todo, danos ese sentido de responsabilidad, de poner en práctica cada pensamiento, cada disciplina, cada tiempo de oración, cada ejemplo a tomar, cada objetivo, cada prioridad, tomando las conductas prudentes, sencillas, humildes y mansas que debemos practicar, como hemos aprendido hoy, Señor. Todo esto es indispensable, Padre, para combatir la ansiedad que diariamente nos ataca. Padre, pero en esta noche volvemos a echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí, y cada uno de nosotros decimos de mí, de mí, de mí, de todos nosotros, Señor. Tú me estás cuidando ahora, Señor, y a veces yo no me doy cuenta. Perdóname. Perdónanos, Señor, porque hemos sido malos. Nos hemos dedicado a preocuparnos todo el día y no sabíamos, no recordábamos que tú nos estás cuidando. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra torpeza, a veces hasta nuestra soberbia, nuestra obstinación, tú sigues siendo fiel. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, tu palabra dice que tú permaneces fiel. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por ayudarnos a combatir la ansiedad. Te prometemos seguir trabajando para ser personas mansas, sencillas, humildes, sumisas, amorosas, pacíficas, templadas, llenas de fe y de tu Espíritu Santo y de sabiduría. Y todo, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, y todos con amor y alegría decimos, amén.